Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros. Vamos a dar comienzo a esta charla en el día de hoy con el compañero Oscar Andrade. Esto se inscribe en el marco del conjunto de charlas que para este mes de mayo hemos organizado como CRISOL para promover un mayor conocimiento de lo que son los candidatos del actual partido de gobierno, que tiene internas competitivas en esta ocasión. La idea es tener una idea de lo que se están planteando las diferentes opciones. La semana pasada estuvimos con el compañero Mario Vergara, hoy tenemos a Oscar, y la semana que viene vamos a tener a Carolina Cosi. Va a ser el martes a las 18 horas, con agenda también apretada en cuanto a horario. Todos sabemos que estas son unas elecciones importantes, todos somos rehenes en alguna medida de lo que pueda pasar, de los candidatos que tenga el partido de gobierno, de las diferentes opciones. Y bueno, para no prolongar más esto, junto con Chela le vamos a dar la palabra a Oscar, y arrancandonga nomás, a ver qué pasa. La idea es que haya intervenciones por parte de él, y después los que quieran hacer preguntas, no exposiciones, preguntas breves, concretas, serán bienvenidos. Por algo será, ¿no? Ahí va. No sabemos a qué va. Buenas noches, compañeras y compañeros. Primero, un honor estar acá y el intercambio. Tengo esa dificultad que tengo un acto ahora ahí por Camino Maldonado, y eso me limita el tiempo, pero en todo caso, si queda espacio para otras veces, para mí, independientemente de ser candidato o ser candidato a la presidencia o no ser candidato, es siempre un intercambio que vale la pena. Yo creo, tengo la convicción de que nosotros tenemos que revertir un partido en la cancha de las ideas que es de una vital importancia para el Uruguay en primer lugar, y de una importancia trascendente para América Latina. Y tenemos pocos meses para revertir ese partido en la cancha de las ideas. O sea, el debate principal acerca de los dos proyectos de país que se está dando este año y que va a tener un momento muy importante el último domingo de octubre, es un reflejo de una discusión en la cual han venido ganando espacios de manera brutal. Y yo tengo una opinión, compartimos con muchos compañeros y compañeras esta opinión, de que la realidad actual de América Latina no se puede explicar si no es a partir de ese retroceso en el terreno de la comprensión política. En alguna medida, las fuerzas progresistas de América Latina sobreestimamos nuestras potencialidades. Cuando hace 14 años atrás celebrábamos que habíamos derrotado el ALCA en Mar del Plata, y por primera vez un ensayo teórico que tenía décadas, unidad de pueblos y gobiernos, lo habíamos expresado ahí. Muchas organizaciones sociales, sindicales, cooperativas, de género, campesinos, movilizadas, y gobiernos que le cerraban el paso a una de las estrategias más importantes a la principal potencia geopolítica global, y ensayaban un camino de soberanía. Era un sueño. Y uno mira la realidad actual con un experimento como el de Bolsonaro en Brasil, que disolvió el Ministerio de Trabajo. No es que lo disolvió el Ministerio de Trabajo, disolvió el Ministerio de Agricultura Familiar, promueve niveles de violencia y de criminalidad sobre el movimiento popular brutales. Hay más de 100 asesinatos de líderes campesinos y ambientales en los últimos 2 años. Pero en todo caso es que no nos importan porque a los medios no les importa que nos importe. Entonces no nos importan, o sea, no forman parte de nuestra sensibilidad y nuestro rasgarnos las vestiduras, es muy duro. Bueno, yo creo que sectores populares derrotamos electoralmente al bloque en el poder,
teníamos muy claro que no era tomar el poder, era el gobierno, era el poder, lo teníamos muy claro antes de ser gobierno. Después creo que nos empezamos a confundir en las referencias, en los balances, en las estrategias, en la discusión política. Y en mi opinión, empezamos a dejar de hablar de política, de ideología, de cultura, de referencias teóricas, y empezamos a hablar de gestión. Y casi exclusivamente a hablar de gestión. Y de alguna forma, la educación política, Frei Betto lo analiza de esta manera, dice, terminamos siendo unos analfabetos en lo político. De alguna forma lo único que ofrecimos es, estás un poco mejor. ¿Y qué era estar mejor? Estar mejor no era, hay más igualdad social, hay más justicia, es la ética, el acceso a la cultura. No, estar mejor es tener cosas. Si tenés cosas, estás mejor. Empezamos a caer en ese discurso pragmático, las fuerzas populares de buena parte de América Latina. Y nos pasaron cosas increíbles. Brasil, país continente de los más desiguales del mundo, de los países más racistas, 300 años de racismo en Brasil, hubo millones de brasileros que votaron en contra del plan Ampresero. Votaron en contra. No es que se confundieron, Bolsonaro, votaron en contra, militaron en contra. Se construyó una mirada política de odio al pobre, que es vago, que es pichi, de odio al militante, de odio al activista, de odio al feminismo, de fragmentación. Y mientras la derecha iba acumulando en ese proceso, con esas ideas, afirmando política y socialmente esa mirada, buena parte de la izquierda se encerró en el discurso de la gestión de la administración del Estado y punto, como que fuera todo. Yo no soy anarquista, no creo que la gestión del Estado no tenga nada que ver, no tenga importancia. Tiene importancia. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que tenga importancia y otra cosa es que todas las luchas se dan atrás de los escritorios. No todas las luchas se dan atrás de los escritorios y los cambios más profundos no son los que se dan atrás de los escritorios. Por más que importa luchar para que la política refleje ese cambio también ahí, atrás del escritorio, en la institucionalidad. Un segundo componente es, tuvimos momentos en América Latina, yo inscribo la lucha del Frente Amplio de la única forma que sé inscribirla, como parte de la lucha de los pueblos latinoamericanos. No me voy a salir de ahí, no la entiendo de otra manera, no creo que haya posibilidad de liberación nacional si no es en el contexto latinoamericano, si no es en la solidaridad con los procesos de lucha latinoamericanos, y creo que olvidarnos de América Latina es olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de que nuestro triunfo es un triunfo que merece ser celebrado en las favelas de Brasil, por el movimiento campesino que es reprimido en Paraguay, por las organizaciones del campo popular de la Argentina, por los militantes que están resistiendo las políticas de Chile y de Piñera en ese país, sería olvidarnos lo que nos emocionó acá cuando en el 2002 un obrero metalúrgico ganó la presidencia de Brasil. O sea, esa era la demostración de que nuestro cambio también ganaba ahí. También se podía ensayar, también las fuerzas populares, un obrero metalúrgico, no terminó la escuela, la del Nordeste, o EO más adelante. Entonces yo creo que este año tenemos ese desafío que debiera ser apasionante, pero el problema es que no nos apasiona. Tenemos que estar apasionados, es decir, el pueblo uruguayo puede ponerse a la cabeza de las luchas de América Latina y la acumulación política y social de la izquierda uruguaya demostrar que el fin del ciclo progresista tuvo una grieta acá en Uruguay, un maracanazo, una grieta, acá en Uruguay no. Y ese mensaje es un mensaje político potente para todos los pueblos que luchan. Y si lo miramos así, es que los sectores en el poder también lo miran así y van a hacer lo imposible por evitar la posibilidad de una conquista de un cuarto gobierno. Esa es un poco la discusión, la referencia previa, teórica. ¿Cuál es el problema? Es que a nosotros nos está costando mucho significar las luchas políticas, por varias razones. Significarlas, ubicarlas en ese contenido, esto es parte de este proceso, en estos vaivenes. Y sobre todo,
después de 10, 12 años de crecimiento gradual, lento, a veces está la ilusión de que la economía capitalista te va a permitir siempre poder ir mejorando en línea recta, gradualmente, paso a paso. Y la economía capitalista es todo menos eso. Y está inundada la historia de procesos donde en 2 meses retrocedes 20 años. Y te quedaste con todas esas conquistas, reformas que iban de pasito a pasito mirando con la ñata contra el vidrio. Eso es lo que pasó en Brasil. Brasil tiene niveles de exclusión social hoy mayores que los que tenían en el 2002, lo que está pasando en la Argentina. ¿Esto es con reinstalación de gobiernos de derecha? No, te lo pueden hacer aún quedando vos en el gobierno y te arrancan a palo, como le pasa a otros procesos políticos que están acorralados en la región. O sea, la lucha política social no es mecánica, pero es apasionante. Primero porque nosotros tenemos que significar una historia de acumulación, de lucha, de sacrificio, de experiencia, de martirio. En segundo lugar, tenemos que hacerlo en este escenario. Este escenario tiene esas características. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Petrobras? Bolsonaro es lo que está pasando en Petrobras. El cambio de la Petrobras, que hace unos años incorporaba dirigentes sindicales despedidos a mediados de los 90, en la época de Gas de France, ahí está Petrobras, que si puede echarte hasta el último, lo va a echar y pisarte. Aunque se vaya, quiere dejar liquidado el sindicato antes de irse. Escarmentado. Es eso lo que nos está diciendo. Problema que educamos tampoco en términos políticos, que hay un anuncio de medida en solidaridad de un gremio como FANCAP, y hasta tenés gobernantes que dicen, ¿cómo puede ser que se metan en un lío ajeno? ¿Cómo puede ser que se metan en ¿cómo un lío ajeno? ¿Cuándo fueron ajenos los líos en el movimiento social y sindical? ¿Cuándo? ¿Cuándo un conflicto fue ajeno? Nunca fue ajeno. Esto lo tienen claro las patronales, que anunciaron al otro día que ellos irían sí a una huelga y dejarían sin combustible a todo el mundo si alguna estación de servicio se toca. O sea, en general, las cuestiones de clase, a veces hay sectores patronales que la tienen más firme, más clara, más nítida, y son más conscientes que nosotros, que tenemos que generar ese nivel de conciencia en vastísimos sectores, en medio de una ofensiva cultural. En segundo lugar, compañeros y compañeras, hay que conquistar un cuarto gobierno en medio que los factores que explicaron una parte importante del crecimiento económico y que por lo tanto la tensión redistributiva no fue tan feroz como el precio de los commodities y los niveles de inversión privada son distintos. El precio de los commodities no tiene la dinámica que tuvo del 2004 al 2014 y los niveles de inversión privada, que fueron muy altos y llegaron a ser casi 23 puntos del producto, están más bajos, son 16. Y estas dos tendencias no parecen ser fáciles de revertirse en el corto plazo. Este no es un ensayo de macroeconomía. El problema adentro es la tensión social. Las fuerzas progresistas tienen que garantizar que en medio de esta tensión social más fuerte, porque los márgenes se achican, no se descarga sobre los sectores populares. Y eso no puede ser un discurso, porque con un discurso no alcanza. O sea, vos vas a la economía capitalista y le decís, hey, no descargue la crisis sobre los sectores populares. Con el discurso no alcanza, tiene 1000 mecanismos para descargar la crisis. Cierre, presión, chantaje. Está mostrado. Entonces, es una gigantesca tarea política, organizativa, de conciencia, política social. Hasta acá. Esto tampoco tiene mucho que ver con la gestión. El proceso político uruguayo atraviesa un momento de la historia latinoamericana donde los sectores geopolíticos del imperialismo en declive por la emergencia china, en un momento de disputa transnacional de los recursos naturales, intenta crecer su influencia como nunca antes, o como siempre pero reforzado, o más descarado. Hoy tenés senadores que salen públicamente a decir quién va a ser el presidente de Venezuela y cómo se interviene un país, y lo hacen sin ocultarlo, con mucha más claridad. Y nosotros en ese marco nos planteamos ganar el gobierno y profundizar transformaciones sociales que siempre se miden al final del día en si el poder que tiende a concentrarse se democratiza. Es una hazaña hacer eso. O sea, generar esa correlación que permita que el proceso político uruguayo avance en estas circunstancias es una hazaña. Es más difícil, es muy complejo, pero lo vamos a hacer.
Lo primero que tenés que tener es la convicción. La convicción de que en este escenario tan difícil, logras avanzar. El cómo no habría que inventarlo. El cómo tiene claves que están abiertas en el programa del Frente Amplio que se aprobó casi por unanimidad en diciembre. Por lo tanto, no hay programas de los candidatos, hay un programa. Puede haber una mirada política de los candidatos de cómo organizar la correlación de fuerza que permita que ese programa prospere. Pero programa, hay un programa. Y el programa del Frente Amplio es bastante claro en defender un montón de claves que han tenido que ver con los cambios. El proceso de gobierno del Frente Amplio tuvo elementos de continuidad y de cambio. Hubo cosas que podemos cambiar, otras que no. Pero el programa del Frente Amplio hace acento en profundizar los cambios, en profundizar las transformaciones. Eso tiene que ver con un mensaje desde el punto de vista político, pero simultáneamente también con la batalla cultural. Ejemplo, nosotros salimos a defender en frío el incremento de la inversión pública social en la atención a la infancia. Y no lo hacemos desde la construcción de relaciones humanas solidarias, quedamos a medio camino. Porque ellos sí han trabajado ideológicamente la cabeza de mucha gente para que mire con desidia. Yo tengo compañeros de trabajo con los que organizamos juntos ya Popular en el 2002, que hoy te hablan de la pobreza como que fuera extraterrestre y de la exclusión social como el resultado de la falta de voluntad individual del que quedó en la exclusión social. Increíble. O sea, logran eso. Y logran que el país, Uruguay, que tiene 5 hectáreas fértiles por habitante y que tenía 4 de cada 10 gurises al borde de la dificultad psicomotriz o con dificultades psicomotrices en el 2004, cuestione las políticas que atienden la infancia o que reconocen derecho a las personas vulneradas. Esa es una batalla campal. Muy compleja, hay que darla. Si no la damos, yo creo que vamos a ser bien derrotados. Ustedes son derrotados porque no fueron capaces de defender desde una perspectiva política la solidaridad. Y esa no es una tarea de marketing, es una tarea política. De decir, nosotros somos la felicidad pública, somos artistas, somos los más infelices, serán los más privilegiados. Nos alegra cuando podamos multiplicar los planes sociales. Y no escondemos el programa, sino que ponemos el programa que dice eso. ¿Cómo no? O para que nos quede cómodo ponernos a criticar. Porque si queremos criticar, hay que bajar el costo del Estado. 35 de cada 100 pesos que tienen que pagar los empresarios los evaden. O sea, el impuesto al patrimonio recauda 600 millones y exonera otros 600 millones. Costo del Estado. Caja militar, costo del Estado. O sea, si queremos discutir costo del Estado, en términos de 60 de cada 100 empresas que se instalan en Uruguay, se instalarían sin exoneraciones iguales. O sea, tenemos que tener una capacidad de reflejo, de reacción, de decir, bueno, mi amigo. Pero bueno, nos hacen hablar de la tarjeta del Mides. Y nos encierran a hablar de la tarjeta del Mides. Y satanizan la política que atiende a los sectores vulnerables. Triunfan las ideas. Solo le ganamos, creo, antes de las elecciones, la batalla de ideas. Antes de las elecciones habíamos generado conciencia de la defensa de las empresas públicas y en el centro plebiscito se demostró conciencia de que había que defender derechos y dejar de pisotear trabajadores, y la solidaridad del campo popular con las luchas sociales estaba muy alta. Conciencia de que no podíamos tener un Uruguay sin solidaridad. Después empezamos a ganar elecciones, pero ellos nos empezaron a hacer retroceder en la batalla de ideas, y yo creo que ahí es donde tenemos el centro principal de la discusión política de este año. Es para adelante la discusión. Lo mismo pasa con los derechos sociales y laborales. Parece que tenés que andar pidiendo permiso, ¿no? Hay compañeros nuestros que le hablan de una ocupación y se les prenden los pelos punta. ¿Pero dónde nacimos nosotros? ¿No? O sea, ¿hay algún movimiento social que ocupa porque se le antoja? Porque tuvo por capricho, o va a la huelga. Yo no. Y si hay, será muy menor. Nuestra orientación no es que vas a la huelga porque sí. A la huelga no te queda otra. Pero ahí en nuestro vínculo y relación con los movimientos sociales, nuestro vínculo y relación con la economía social autogestionaria, nuestro vínculo y relación con la bandera de la salud pública, de la educación pública, de desmercantilizar derechos, nuestras ideas hoy atrasan. Y tenemos 5 meses para que nuestras ideas avancen. Y lo vamos a hacer.
O sea, hay que confiar en que vamos a ser capaces de desplegar iniciativas de tal magnitud que nos logren salir del armario y poner en debate. Otra consideración política, compañeros, antes de buscar 4 o 5 puntas de la perspectiva programática, creo que hay que reafirmar, es que el escenario regional ha hecho que salgan de las cuevas, salgan del armario los sectores más conservadores. Y hoy tenemos una campaña donde la derecha va con su ideología. Hace 5 años la derecha o 10 decía, no, ya no es más izquierda-derecha, hoy es gestión. Es un terreno además en el que queda cómodo. Y cualquier perspectiva política trata de desacreditarla. Hoy no. Hoy tenés hasta un partido militar con Manini, y si mirás el alrededor de lo que se está pegando, hasta peor que Manini lo que está alrededor, ¿no? Un partido empresarial como el de Noy, una prédica brutalmente antisindical. Sanguinetti vuelve a dirigir el Partido Colorado, el herrerismo se adueña del Partido Nacional. Entonces, y los planteos son con 400.000 firmas para militarizar el Estado y allanamiento nocturno. También tenemos que preguntarnos cuánto concedimos a este debate cuando nosotros mismos planteamos militarizar la frontera. Tenemos que preguntarnos también, no por matarnos hoy, pero cuando nos fueron acorralando en algunos terrenos en materia de seguridad para que después te colocan en una condición de dificultad, de presión muy dura. Pero claramente tenemos una derecha que plantea privatizar las empresas públicas, limitar derechos sindicales, y algunos sectores más de derecha que ya van por todo. Este candidato a diputado de Sanguinetti, de la 123, oriunda del pachequismo, que hace unas semanas decía, los pobres no tienen que votar, o sea, el que recibe el plan que no vote, capaz que es la manifestación más antidemocrática. No puede ser. No podíamos escuchar esas cosas en Uruguay. Sale otro legislador salteño diciendo mano dura y plomo, y hay un clima de violencia social y política más duro. Nosotros nos olvidamos lo que pasa. Hace 1 año y 2 meses y 3 meses asesinaban a Marcelo Silveira, un trabajador del transporte, dirigente sindical, un día de un paro, un trabajador que estaba no acatando la medida, le daba balazos adelante de su familia. Yo cuando, escuchando los momentos del origen de las luchas obreras y el asesinato de María del Carmen Díaz en la huelga Ferromal y después los martes en lucha frigorífica, como parte de la forja de la cultura de la unidad del movimiento, a veces miraba como que esas cosas pasaban antes. O el asesinato de Plef, hace pocas semanas, grafitero, ¿no? El tema es que pasa poco tiempo y ya no lo perdés de vista desde el punto de vista de la referencia política. Te parecen cosas aisladas, que nada tienen que ver con esa campaña sostenida, muy dura. Los atentados contra los sitios de la memoria, ¿cuántos tuvimos en el último año y medio? Y contra locales sindicales, y contra locales del frente, y contra compañeros, Pero también estamos en un momento donde la derecha, en términos políticos, presenta un programa más reaccionario en función de la correlación, y además la derecha social también nos marca la cancha. O sea, no es que hay un analista político que habla de la tensión o un dirigente político o un militante. No, la derecha social es la que nos copó las calles con el movimiento ruralista el año pasado en Solo Uruguay, es la misma que cometió una afrenta contra una conquista social como los consejos de salario. La ARU y la Federación Rural no pisaron los consejos de salario el año pasado. Se incumplió la ley. Pues la ley no te obliga a acordar, pero te obliga a ir y negociar, de buena fe. Después podés no acordar. El año pasado no fueron, y además después anunciaron que no van a ir nunca más. O sea, tenés sectores de la derecha social que están jugados a la restauración. ¿Alguien puede creer que si pierden las elecciones no van a tensionar socialmente para aplicar de prepo su plataforma programática? Por lo tanto, que un cuarto gobierno va a estar sometido a una hostilidad profunda, mucho más dura que los gobiernos anteriores. La Cámara de Comercio e Industria elevan una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, ahora con el apoyo de la IEN, la Mundial de Empresarios, para condenar al Uruguay a una lista negra. Y hoy lo vemos como un tema que no tiene mucho que ver, pero si nos clavan del pico en la lista negra, después Uruguay pierde posibilidades de préstamos, que ello, lo otro, y se entra a armar un cerco
acusado de una dictadura en el Uruguay contra los empresarios. ¿No nos suena algunas cosas que escuchamos en otros países de agarrar un poquito de legalidad para sabotear el proceso interno? A un proceso de reformas moderadas, pero que en el plano regional esas reformas moderadas, si vos mirás que en la Argentina, en Jujuy, se legalizó el trabajo de los 10 años, ¿no? Algunas, que en Paraguay 8 cada 10 trabajadores están fuera de la caja y la mitad no cobra el mínimo, algunos avances sociales en Uruguay son Disneylandia comparado con la región. Y yo soy el primero en decir que hay que avanzar más, pero comparado con la región, y como las empresas que están acá son las mismas de la región, la mitad de la faena nuestra la hacen 2 empresas brasileras que pagan 5.000 pesos en Paraguay. Minerva tiene más de la mitad de la faena en Paraguay. El intento de rebaja salarial de los trabajadores del pool es ese contexto. El Frente tiene que enfrentar una batalla en ese contexto. Y el problema es que el Frente se transformó en una organización a la que nos cuesta mucho discutir sobre el poder. Yo sé que el poder no es que tocaste un botón, que es un proceso, que es una construcción, que... Sí, una cosa es que no es que lo manoteaste de un día, pero otra cosa es que no discutas del poder. No discutas del poder. Y esto que le pasó a la CUT de Brasil y al PT en Brasil, discutir muy poco del poder, cuando quiso acordar quedó abrazado una legalidad y lo mataron. O sea, cuando en el 2014 Dilma, pésimamente asesorada, pone a Levy de Economía, el asesor de Aesio, es como que gane un Frente Amplio y ponga Arbeleche de Economía. O sea, Levy está ahora con Bolsonaro. O sea, no es que era un compañero que se desvió, no, un neoliberal confeso. Pero hubo gente dentro del PT y compañeros que entendían que había que pagar ese tributo de darle señales al mercado para después volver a retomar el camino de las políticas. Las señales que terminaste dando fueron a tu base social. Cuando perdiste tu base social, el poder, que siempre estuvo en el poder mediático, financiero, económico, te pisó como una rata. Y había compañeros ilusionados en que, como era ilegal el impeachment, como era ilegal, como no había crimen de responsabilidad, iban a respetar a la legalidad. No tenés base social, no tenés poder, yo tengo, pumba. Fue la primera vez que nos pasó una cosa así en América Latina. No está inundado de fenómenos así en América Latina. Y pasa que a veces nosotros creemos que acá nunca nos va a pasar. La huelga de impuestos que hubo por el movimiento ruralista en Brasil parece que acá nunca nos va a pasar. Nunca van a ir un poco más allá para sabotearnos. Pensamos mal, creo yo. Porque es de mucha ingenuidad pensar que hay un proceso de transformaciones populares con más democracia, más derechos, más participación del Estado, más economía social, transición del modelo del agronegocio al modelo agroecológico, o sea, que todo eso se va a dar, incremento en un horizonte de océano de políticas neoliberales y no va a haber tensión. Va a haber tensión. Todo el proceso político electoral no es las propuestas, el programa hay uno solo. Es cómo te preparás para esa tensión. Y yo hallo compañeros y compañeras que la izquierda, una de las grandes, yo solo no, en realidad un puñado grande de compañeros que el año pasado discutiendo esta cosa, uno de los grandes problemas que tenía la izquierda es que estaba extraordinariamente institucionalizada, absorbida por la tarea cotidiana de la gestión, cada vez más distante de los movimientos sociales, cada vez más distante. O sea, los movimientos sociales tienen más potencia, seguramente va a morir un 20 de mayo histórico por el tamaño, pero cada vez más grande el 20 de mayo. Y cada vez más grande el 8 de marzo, y cada vez más grande la marcha de la diversidad. Y el movimiento sindical se multiplicó por 4. Y la izquierda convoca hoy a elecciones internas hace 2 años y votó una cuarta parte de lo que votaba en el 2006. O sea, todos los movimientos sociales que en teoría fortalecen al Frente Amplio de la izquierda, crecen y la izquierda está cada vez más debilitada, más apoyada en funcionarios y en compañeros de... Nunca fue fácil para ningún proceso político histórico articular movimiento social, gobierno con fuerza política. Nunca fue fácil, pero tenemos que ensayar eso. Tenemos que ensayar a la uruguaya esa articulación, que no es subordinación de nadie, pero sí esa articulación política social con mirada estratégica para defender el proceso de transformación. Bien, el programa de gobierno del Frente Amplio es un programa audaz, por la coyuntura es audaz, no es un programa revolucionario, pero es audaz. O sea, tiene cosas tales como duplicar la inversión en vivienda,
que es igual a la mayor inversión de vivienda en la historia. Generar un fondo para compra de terrenos urbanos para luchar contra la segregación territorial. Poner viviendas en alquiler para garantizar con las viviendas en alquiler regular el mercado de alquileres. Casi triplicar la inversión en investigación y desarrollo para dar un cambio en la matriz productiva, que es un elemento central. O sea, la distribución, si no cambias la matriz productiva, es limitada. El cambio de la matriz es principal. A las políticas públicas para el cambio, un rol principal de las empresas públicas en el cambio de la matriz, en particular de las compras del Estado, empresas con más alto contenido tecnológico. La articulación de lo que ha avanzado en materia de educación, porque la UTU duplicó su matrícula y multiplicó por 4 casi las carreras terciarias, en armar un sistema integrado de formación profesional que articule UTU, INEFOT, UTEC, para pensar que en todo caso diputamos por el lado de la mano de obra más altamente especializada y no más hambrienta como Paraguay. El programa del Frente Amplio tiene claves que están buenas, que puestas hacia arriba, hasta hacia adelante, están buenas. Aumentar los salarios más sumergidos, un compromiso con aumentar los salarios más sumergidos, muy claro, escrito, blanco sobre negro, en el sentido de tenemos que ir a una discusión que sea expansiva en la política salarial, sobre todo empezando por los salarios más sumergidos. Y si empujar los salarios, empujar las jubilaciones. Ustedes más o menos deben haber leído el capítulo de Derechos Humanos que habla de revisar la política de derechos humanos y pensarla con las víctimas, con los familiares. Y tuvimos este periodo 500 millones de chisporroteos, 500 con los archivos. La denuncia que hace Isabel estos días con respecto a la filmografía de archivos es muy dura. Llegó muy tarde la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, muy tarde, y tiene pocos recursos además para investigar delitos de hace 40 y pico de años. O sea, hay algunas medidas del programa que avanzan en este escenario. Porque además también el programa es bastante claro de dónde conseguir los recursos. Bastante claro. Habla de que los impuestos a la renta y a la riqueza tienen que tributar más, que las grandes empresas tienen que tributar más que las pequeñas y las medianas. O sea, no estamos inventando nada. Incorporar a las grandes herencias una tasa y un tributo. Ahora, este no es un problema técnico, no es un problema para resolver una planilla Excel, ¿no? O sea, poner en debate la redistribución de la riqueza es una tarea política, profundamente política. Porque apenas anunciás cualquier medida tributaria, aunque sea una medida leve, la campaña de terror es brutal. Las amenazas son terribles. Entonces tenés que prepararte para un proceso donde lo que marque la cancha sea así, mirá, para que haya trabajo vamos a multiplicar la inversión en vivienda y esto, y vamos a generar acá para el cambio de la matriz. Y precisás que el programa dialogue con la sociedad. Yo pongo un ejemplo, o dos por lo menos. El programa del FA tiene ahí pensado un sistema de becas para atender a la población más vulnerable en secundaria para que pueda sostenerse en la educación. Y está muy bien que diga eso. Está muy bien porque en realidad salió la semana pasada, 35 de cada 100 gurises que abandonan es porque están obligados a cuidar a sus hermanos. Entonces, ¿qué puede hacer el profesor? Puede tener un gurí que no va porque está cuidando a los hermanos más chicos. Magia no va a hacer. Está cuidando a los hermanos más chicos. Entonces, una villa donde si te salía la poda, te ibas a la poda. Y la poda te arrancaba a mitad de año y después de 2 meses cuando volviste, perdiste el año. Y eso, el que hace gráfica lo entiende, la vida es así. O sea, hay una parte de la vida que te marca. El INEFOT hace unos años está instalando un sistema de becas. Llegamos a 7.200 gurises el año pasado, 9.200 este año, y el 90% de los que recibe esa beca no abandona. Y en los hogares más pobres, un 80 y pico por ciento abandona. Entonces parece claro que la propuesta que está en el programa está bien rumbeada. Ahora, el problema es que el programa no puede quedar en un escritorio. Es si con ese programa vos organizás al gurí que está estudiando para que le tiemblen las tripas con el que tiene al lado, porque el que tiene al lado no puede seguir, para que luchar para que pueda seguir. El programa tiene que organizar pueblo, y eso de organizar pueblo lo plantea y te dicen andá a la década del 60, pues eso es de antes, no de ahora. ¿Cómo no va a ser de ahora? Si repito, tenemos ahora movilizaciones que son mucho más contundentes en algunos casos que otras. ¿O es que vamos a enfrentar esta pelea cada uno desde su celular?
y no apostando a la acción y la movilización organizada y los grados de conciencia. A mí, si me preguntan, compañeros y compañeras, el tema de la memoria sirve por varias cosas. Primero, porque si vas a una batalla que es compleja, tenés que apoyarte en la historia de luchas complejas que el Uruguay dio para demostrar que se puede. Porque de ahí también afirmás convicciones y Uruguay dio batallas cuando era a la izquierda un 2-3% del electorado. Y dio batallas cuando el pachequismo y la represión. Y dio batallas en dictadura. Y dio batallas y derrotó el plebiscito del 80 en plena dictadura. Y dio batallas y defendió las empresas públicas como se privatizaba todo. Y dio batalla en el 2002, cuando estamos muertos de hambre en la última lona, quebrados, pero no estamos quebrados todos, porque por lo menos estamos juntos alrededor de la olla. También hay luchar. Te pueden tener acorralados, pero estamos juntos acá, repartiendo lo que se puede. Porque también es una forma de pararte para luchar, resistiendo aún en la última lona. Entonces la memoria de la lucha, para significarla, para que tengamos en cuenta qué es lo que tenemos arriba de la mesa para discutir, en mi opinión es principal, mucho más importante que prometer si va a subir medio punto el déficit fiscal, va a bajar medio. No es que el debate técnico y el sustento técnico no tenga que estar, precisar los mejores técnicos, los mejores equipos de técnicos para... Esa es otra discusión, no es en contra de los técnicos. Pero el problema que tenemos para dirimir en octubre con los sectores en el poder no es técnico, es político-social. Yo creo que si la derecha sale con su propuesta, que es muy clara, pero a veces hasta convence, porque en los ambientes politizados a veces nos creemos ¿cómo van a convencer de eso? Yo estuve en Nuevo Palmira con trabajadores, donde algunos compañeros decían, che, capaz que tienen razón, estamos muy caros. O sea, ellos precisan lograr que una parte de la sociedad marche hacia octubre como la red de guitarra negra de Citarrosa. Esa es la primera red. La que entraba al frigorífico, iba derecho al marrón y ni lo esquivaba, ni se enteró que no había pasto. Iba, ¡pumba! Y hay una parte de nuestro pueblo que va a ir así, o que va a ir muy conforme al voto en blanco, pensando que el voto en blanco te transforma en el más puro. 30 millones votaron en blanco en Brasil. No se escaparon de Bolsonaro los que votaron en blanco. Y más de la mitad de la población no fue a votar en Chile y no se escapan de las políticas de Piñera. Claro, para convencer tenés que también poner la guinda contra el piso. Hay mucha gente que está enojada con el Frente Amplio con razones. Con razones, porque tuvimos años complicados, no solamente en lo económico, sino en medidas. Nos tuvimos que tragar la esencialidad y generó un montón de dolores y medidas que chocamos con sectores medioambientales y muchas veces despreciar que no podés andarte enfrentando con el movimiento popular todos los días. Yo lo decía en el acto del 5 de febrero porque me hicieron una entrevista, creo que fue en el Chuy, donde decían, y Andrade y su gobierno, ¿cómo va a ser con los sindicatos y las organizaciones sociales para atender los conflictos? Y digo, gobierno mío, pensar conflicto con la Cámara de Comercio, la de Industria, el Círculo Militar. Ahí va a estar conflicto. ¿Dónde es que más claramente ves el conflicto? Si aplicamos este programa. O alguien piensa que vamos a atacar el mercado inmobiliario y vivienda y no vas a tener un lío con el sector inmobiliario y una parte del sistema financiero. Si aplicamos este programa en lo redistributivo, no vamos a tener... Y claro que vamos a tener lío. No tenemos que ir regalados, pero tampoco tenemos que tenerle temor al lío. Porque lo peor que nos puede pasar es que gane la derecha. Lo segundo peor que nos puede pasar es que gane un gobierno tan flaco, el Frente Amplio, que lo terminen presionando, que algunas de las medidas que están las terminemos tomando nosotros porque no nos queda otra, y terminemos de perder base social, y terminemos desfigurando la política, acorralados. Y algunos conceptos que están metiéndose desde ahora, política salarial contractiva, reforma de la seguridad social recortando derechos a los trabajadores, políticas tributarias que no toquen los sectores poderosos, no aumento de la inversión pública social, nos lo instalen con tanta fuerza que quedes acorralado. Y cuando la romana viene dura, se va a aprender la lucha sindical, si te equivocás, equivocate con los tuyos. O sea, si te equivocás, equivocate con el movimiento popular. O sea, en los momentos de... García Linera lo dijo de manera brillante cuando vino al Paraninfo de la universidad. En momentos de tensión, tu núcleo duro lo tenés que cuidar a muerte. Bueno, yo creo que también es un momento político para que el proceso piense que su núcleo duro lo tiene que cuidar. Yo en todo caso
A mí me costó unos meses el año pasado la discusión esta de candidatura sí, candidatura no, entre otras cosas porque creo que no hay candidatura mágica. Hay tareas populares, las resuelve pueblo organizado, no candidato salvador. Pero al final me terminaron convenciendo que por lo menos para darle potencia a algunas ideas que venían construyéndose colectivamente, que tenían este sentido estratégico, de pensar la acumulación dentro de la acumulación, de reflexionar más, de no esconder el debate político ideológico, al contrario, que sea el marco de referencia teórico que nos ayude en planos generales a ver cuál es el plan unidad de la izquierda para dar una batalla de estas características y que nuestro pueblo nos entienda. Nos entienda que a veces nos vamos a movilizar el doble y conseguir la mitad, pero si no nos movilizamos podemos terminar retrocediendo aún por fuera de los resultados electorales. Y significar la lucha política electoral de este año. Entonces, como esta era la idea, reuniones que tengan que ver con organizaciones sociales vinculadas a derechos humanos, vinculadas al movimiento cooperativo, vinculadas al feminismo. Para nosotros, con ustedes, yo pienso dar una batalla campal para que se entienda que es importante el gobierno del Frente Amplio y a la vez una batalla campal para que los gobiernos entiendan que tienen que hundirse en los movimientos sociales. Es en el doble sentido la batalla. Porque no les das nada a los movimientos sociales, les reconoces derechos que estuvieron vulnerados durante décadas. Y porque además sin luchas sociales no habría gobierno. Y muchas veces caes en la tentación de llegar al gobierno, al calor de las luchas populares y después intentar disciplinar los movimientos sociales que te llevan hasta ahí. Y vamos a un proceso que va a ser de luchas más intensas. Y no creo que tengamos que caer en la promesa fácil para hacer política. Se puede hacer política de otra manera, la historia de la izquierda es hacer política de otra manera. Nosotros tratamos de otra manera en no tener un peso para la campaña electoral, pero nunca importó demasiado tener no tener un peso, sino tratar de tener claro algunas convicciones. Pero bueno, por ahí, para dejar para las preguntas a los compañeros, por lo menos un pantallazo para introducir, y sabiendo que ando medio jorobado de tiempo, pero venimos de vuelta otro día y ya, yo no conozco el parrillero ese del fondo, sé capaz que pueden tirar algo por ahí arriba, que no está mal.